Canal 11, que a él le pareció estupendo. ¿Lo vio usted? Sí, maestro, me pareció un estupendo reportaje. Estupendo reportaje donde creo que el subtítulo era Pinochet traición, algo así, ¿verdad? Venía. Y es todo el drama espantable que vivió el presidente Salvador Allende, especialmente ese 11 de septiembre de 1973, pero que ya venía de atrás, desde que él se lanzó como candidato a la presidencia de la República de Chile en 1964, y ni los Estados Unidos de ninguna, en ese momento era Johnson, querían que un socialista como él llegara a la presidencia de la República. Estaba todavía muy fuerte y muy presente la imagen de Fidel Castro allá en Cuba. Entonces ahí empezó el boicot, la conspiración se inicia en 64. Esto lo hicieron además productores canadienses, europeos, no sé qué tantas cosas, y siento que muy apegados a la verdad. Pagaron dinero. Soltaron fuerte dinero. Fuerte dinero para que Eduardo Frei ganara. Sí, claro. Y ganó. Y ya en 70 no lo pudieron evitar. En 1970, por elección eminentemente democrática, llega al poder Salvador Allende. Y claro, crea una serie de reformas políticas y sociales que afectan grandes intereses norteamericanos. La nacionalización de la banca, de la industria minera, el cobre fundamentalmente. Eso fue, yo pienso, Jacobo, que eso fue la cuestión fundamental que querían evitar. Pues no el pueblo norteamericano, sino los grandes dirigentes de los consorcios. Sí. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan el mundo, ellos son los que manejan el dinero, ellos tienen... Son 5 familias organizadas, Jacobo, en los Estados Unidos y en Europa. Los nombres, pues no lo sabemos, pueden ser Rockefeller, puede ser Morgan, JP Morgan, puede ser el señor Soros, puede ser alguno de ellos, el señor Rothschild, pero tienen esas familias muy bien organizado el comercio del mundo, claro, por alimentos, por energéticos, por cereales o granos básicos, por comunicaciones, en fin. Dependemos de 5 familias. Totalmente del mundo. Y para llegar a esas familias, pues se requiere tener un poder económico muy fuerte. Otro mercado es el dinero. Claro. El mercado del dinero. Y todo esto, lo que ayer escuchamos en este estupendo trabajo investigatorio sobre Allende, fue hacer todo lo posible porque este hombre no llegara al poder. Allende llegó al poder, ahora hay que hacerlo a un lado. Y ahí tuvo una participación, de acuerdo al documental que vimos, y que todo el mundo lo sabe. El presidente Richard Nixon, un año antes del Watergate, en el que se vio involucrado y tuvo que renunciar, fue un conspirador que detestaba profundamente a Allende. Fíjese que yo, ingeniero, no dejo de establecer paralelismos o símiles entre Allende y Madero, aunque políticamente hayan sido muy diferentes. Digo, la situación, los hechos que se pusieron en torno a cada uno de ellos. La participación, desde luego, de los Estados Unidos en contra de Madero y en contra de Allende. La traición de Pinochet, al cual Allende había nombrado jefe de las Fuerzas Armadas y que 24 horas después lo traiciona, ¿no? Y la traición de Victoriano Huerta con Madero. Hechos muy similares que se conjugan. También a Henry Lane Wilson no le gustaba la política de Madero. Quería una subordinación total de Madero ante la embajada norteamericana. Y la conspiración empieza apoyada por Henry Lane Wilson, igual que en Chile, apoyada por la CIA, el FBI, las transnacionales, Richard Nixon y el señor Kissinger, que eran enemigos mortales de ayer. Claro, hay otro paralelismo, Jacobo, tan interesante como el que usted está abordando ahora, de Madero y el señor Allende. El embajador cubano, en el 1913, en México, el señor Márquez Sterling, hizo todo lo posible por salvar a Madero y a su familia, cosa que no se pudo lograr más que con la familia. Madero, como sabemos, pues fue brutalmente asesinado en 1913. Para el caso de Allende, el embajador mexicano fue el que hizo todo lo posible por salvar... Martínez Corvalán, ingeniero Martínez Corvalán, ingeniero civil. Tuvo una actitud potosino, humana, digna. Totalmente. Y además Martínez Corvalán, en un libro que publicó Julio Scherer, tenía dentro de la embajada enemigos. Martínez Escobar, que era el agregado militar, como también en Chile el agregado militar de la embajada norteamericana,
estaba en contra de Allende y en contacto y en complicidad o connivencia con los conspiradores militares, con los milicos. ¿Cómo soltaron dólares los dueños del mundo, los dueños para del mundo poder para acabar con Allende? deponer a Allende? Y las actitudes pues también son similares. Allende o muere asesinado o se suicida ante ya la impotencia total, se permanece en el Palacio de la Moneda. Tenía toda la posibilidad del mundo para salir del país y no aceptó, ¿no? Decidió morir allí defendiendo la dignidad y la soberanía de su país. Y Madero, pues también sabemos perfectamente bien, no sabemos si Madero pudo haber se ido de México rumbo a La Habana, porque inmediatamente cayó prisionero en Palacio Nacional, y cuando lo trasladaron a la penitenciaría, pues fue brutalmente asesinado, disfrazado de un combate que tuvieron con los nuevos dueños del poder, con los maderistas, y era mentira, ¿no? Fue un crimen proditorio y brutal que se cometió con Madero. Así fue. Creo que la figura de Martínez Corvalá se elevó en forma considerable. Pues yo lo desconocemos, claro, desconocemos qué se manejó, cuál fue los mecanismos que se llevaron a cabo en aquella fecha del 73 en Santiago, sobre todo. Pero creo que Martínez Corvalá, el ingeniero, que merece nuestros respetos, salvó a muchos chilenos de una muerte segura. Los tenía ahí en la pequeña embajada, hacinados como fuera, pero lejos del alcance de este pretoriano traidor que fue Pinochet, que ahora la está pagando ya, aunque nunca pagará la cantidad de crímenes que cometió. Y también Victoriano Huerta desató una serie de persecuciones y de crímenes horrendos aquí en México, y Pinochet en Chile, pues el campo de fútbol era un cementerio, ¿verdad? Pues sí, en el Estadio Nacional, pues casi murieron en una jornada 200,000 personas. Sí. Qué terrible, qué magnicidio, ¿no? Fíjese que todo esto le afectó en el alma terriblemente al poeta mayor sudamericano, claro, a mi tocayo Neruda, que no pudo resistir este gran dolor y murió de tristeza, porque ¿qué más se puede decir, Jacobo, de este hombre? Y muy poco tiempo después del crimen de Allende. Ahí en su Isla Negra falleció. Sí, en la Isla Negra. Pues sí hay muchas coincidencias entre personajes del cuartelazo de México y el cuartelazo traicionero de Pinochet. Además en 24 horas cambió, ¿no? Y lo mismo, Salvador Allende confió ingenuamente en la lealtad de Pinochet. Madero confió ingenuamente en la lealtad de Victoriano Huerta. Ahí se repite la historia, ¿verdad? El poco tiempo que dura el nombramiento, tanto de Pinochet como de Huerta, como en el alto mando que les fue conferido, realmente de ese momento del nombramiento a la traición, fueron muy pocos días. Muy poco, sí. Huerta fue nombrado como jefe de esta plaza el 9 de febrero. A la caída de Villar, de Lauro Villar. Y el 19 dio el golpe de Estado, y el 22... El 18. Murió Madero y Pino Suárez, ¿no? El 18. Igual pasó con Chile. Igual pasó con Chile. Y claro, pues aquí también fue decisiva la intervención de la embajada norteamericana. Mucha gente lo llamó el pacto de la embajada, no el pacto de la ciudadela, porque estaba pero metido hasta la raíz el señor Henry Lane Wilson, que tenía un profundo odio a Madero, ¿no? Que era un lunático enfermo, trató muy mal a la esposa de Madero. Obligó, porque además era el decano del cuerpo diplomático en México, era el decano Henry Lane Wilson, obligó a los embajadores a que le pidieran la renuncia a Madero. Claro, eso lo hizo el embajador español, don Bernardo Cologan. Cologan, él fue el que le pidió a Madero la renuncia, y además cuando el señor Huerta ya fue nombrado por el Congreso y ratificado por el mismo presidente de la República, en ausencia del titular, que era el señor licenciado, aquel que únicamente estuvo 45 minutos. El honrado Lascurain. Don Pedro Lascurain. Bueno, pues ese grupo de diplomáticos asentados en México, ellos palomearon el nuevo gabinete del señor Huerta. Sí. O sea, una total y absurda injerencia en la política interna de un país como el nuestro, ¿no? Y una subordinación verdaderamente vergonzante del
cuartelero de Victoriano Huerta, ¿verdad? Porque ¿qué tenía que someter el gabinete a la consideración? ¿O de qué manera le podían imponer un gabinete los señores diplomáticos? Sin embargo, le duró poco el gusto a Huerta, a Pinochet le duró más años. Muchos años. Huerta al principio tenía cierta protección norteamericana, tomando en cuenta que ya era un país importante, era un país poderoso, cuidaba sus intereses, pero al año se le fue ese apoyo, y bueno, se le dio el apoyo al señor Carranza, y eso terminó en 1914. Exactamente. Y bueno, y dicen que Madero, pues que no tenía rango de estadista. Yo me pregunto si un personaje que toma posesión del gobierno a fines de noviembre de 1911 y que ya en 1912 está luchando contra Pascual Orozco, contra el propio Zapata. ¿Al mes? ¿Cómo? Al mes. Al mes de tomar posesión. Si tenía tiempo No. Madero de realmente de ejercer su función como presidente de la República. Entonces, los que lo acusan de que era conservador y que no sabía dónde estaba parado, pues son injustos, no le dieron tiempo de gobernar, no podía gobernar. Vamos a un corte. Y muy imparcial porque ahí no lo hicieron los chilenos en el exilio, los partidarios de Allende, sino lo hicieron investigadores, historiadores de otros países, de Canadá fundamentalmente. Y la cuestión fue que el señor Pinochet, como cabeza pretoriana de este levantamiento, de este golpe de Estado, de este coup d'etat, no respetó nacionalidad. No. Murieron norteamericanos, murieron españoles, de varios grupos de otros países. Sí, se los llevó. Sí. Y eso es lo que ahora le está costando una serie de problemas que tiene Inglaterra. Pero hay gente que lo defiende, pues es que hay que leer la historia para entenderla un poquito mejor, ¿verdad? Qué bueno que haya documental, porque ahí en este documental no andan con medias tintas ni con eufemismos. Pinochet, Nixon, el señor Kissinger, como autores intelectuales del cuartelazo que se dio y el dinero que pagó Estados Unidos por hacer caer a Salvador Allende. Así es que hasta es un documento de denuncia con valor y sinceridad.